Buenos días a todos nuestros distinguidos invitados a este sexto Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, Juegos de Guerra, una herramienta analítica y educativa. Palabras de bienvenida del señor almirante Luis Polar Figari, comandante general de la Marina. Señor Vicealmirante Ernesto Colunge Pinto, Jefe del Estado Mayor General de la Marina. Señores Vicealmirantes y Contraalmirantes. Señor Contraalmirante Gustavo Garriga Pires, Director de la Escuela de Guerra Naval de Brasil. Señor Contraalmirante Javier Jaime Espinilla, Inspector General de la Armada Nacional de Colombia. Señor Contraalmirante Francesco Procaccini, Jefe del C4 y Departamento de Seguridad y Jefe de la Oficina General de Innovación y Espacio de la Armada Italiana. Señores expositores del Simposio Internacional de Seguridad y Defensa 2023 de los países de Alemania, Argentina, Brasil, Estados Unidos y de los Países Bajos. Señores representantes de instituciones extranjeras de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Panamá. Señores agregados navales acreditados en el Perú, señores oficiales superiores y subalternos, señores y señoras, en mi condición de Comandante General de la Marina, deseo expresar mi más cordial y afectuosa bienvenida a todos los oficiales participantes de este sexto Simposio Internacional de Seguridad y Defensa 2023, organizado por nuestra Escuela Superior de Guerra Naval. La Marina de Guerra del Perú organiza el simposio con la finalidad de difundir conocimientos de cultura, de defensa y seguridad, tanto en la sociedad como en el ámbito político, diplomático, académico y, por supuesto, militar, así como para reforzar los conocimientos recibidos por los oficiales estudiantes de la Escuela Superior de Guerra Naval por medio de conferencias con expositores de reconocido prestigio internacional. El presente año, el tener un tema central tan importante como Juegos de Guerra, estoy seguro contribuirá no solo a conocer y entender los conceptos de estos y su uso, sino también a crear el ambiente propicio para formar nuevos expertos en este campo. Queremos agradecer a las instituciones que han colaborado con la Escuela Superior de Guerra Naval, permitiendo que los expositores puedan estar de forma presencial y virtual, así como la presencia de los representantes de las marinas e instituciones de Alemania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Italia, Francia, Estados Unidos de América, Países Bajos y Panamá. Asimismo, quiero agradecer al señor Contraalmirante Sandro Jiménez Torreblanca, Director General de Educación de la Marina, y al señor Contraalmirante Luis del Carpio Azálgara, Director de la Escuela Superior de Guerra Naval, por la organización del presente simposio. En ese sentido, es motivo de especial satisfacción para la Marina de Guerra del Perú ser anfitriona de este simposio de indudables beneficios para nuestras naciones, por lo que agradezco nuevamente su participación. Estamos complacidos de recibirlos a ustedes en Perú y les deseamos una placentera estadía. Doy por inaugurado el sexto Simposio Internacional de Seguridad y Defensa 2023. Muchas gracias. Palabra del señor Contraalmirante Luis del Carpio Azálgara, Director de la Escuela Superior de Guerra Naval. Señor Almirante Luis José Polar Figari, Comandante General de la Marina. Señor Vicealmirante Ernesto Colunge Pinto, Jefe del Estado Mayor General de la Marina. Señor Vicealmirante Rodolfo Salles Yuna Victoria, Director General de Capitanías y Guardacostas. Señor Vicealmirante Julio Cacho Morán, Director General del Personal de la Marina. Señores almirantes,
Señor Contraalmirante Gustavo Garría Pires, director de la Escuela de Guerra Naval de Brasil. Señor Contraalmirante Javier Jaimes Pinilla, inspector general de la Armada Nacional de Colombia. Señor Contraalmirante Francesco Procaccini, jefe del C4 y Departamento de Seguridad y jefe de la Oficina General de Innovación y Espacio de la Armada Italiana. Señores expositores del Simposio Internacional de Seguridad y Defensa 2023. Señor representante de instituciones extranjeras, señores agregados navales acreditados en el Perú, señores oficiales superiores y subalternos, señoras y señores. La Escuela Superior de Guerra Naval fue creada en 1930, siendo su primer director el almirante William S. Pye, de la Armada Americana, el cual también encabezó la misión naval americana en el Perú y tuvo como objetivo completar la instrucción superior, que en esa fecha no existía y que era necesaria para continuar con la formación de los oficiales de la Marina de Guerra del Perú una vez graduados de la Escuela Naval. Cabe resaltar que el 24 de diciembre de 1925, en un reporte del contraalmirante Woodward a su país, consta que el Departamento de Marina de los Estados Unidos habría entregado un ejemplar del War Game Board, una tabla de juegos de guerra, incluyendo accesorios para el nivel táctico. Esto constituye, sin duda a dudas, la inclusión de técnicas de juegos de guerra en la currícula de lo que sería la Escuela Superior de Guerra Naval. Al recibir el encargo de la institución de dirigir la Escuela Superior de Guerra Naval, pensé que era una necesidad que el próximo simposio de seguridad y defensa esté enfocado en juegos de guerra, como una herramienta útil, educativa y analítica. Y es así que en marzo del año pasado, durante una reunión con el rector de la Universidad de la Bundeswehr de Alemania, el doctor Beckmann, en la ciudad de Hamburgo, se inició las conversaciones para realizar intercambio académico y surgió la idea de tener como un tema central los juegos de guerra. Gracias al doctor Beckmann se iniciaron conversaciones con la Führungsakademie, la Escuela de las Fuerzas Armadas de Alemania de Hamburgo, y a este esfuerzo se unió el coronel del ejército alemán, el teniente coronel Thorsten Kodale, que se encuentra acá presente, al cual expreso mi agradecimiento porque desde el año pasado comenzamos este largo camino que ha permitido tener hoy día presentes en este auditorio expertos internacionales reconocidos. Un especial agradecimiento también a Sebastián Bae, que con su apoyo y su recomendación ha tenido como bien recomendar la presencia de algunos de ellos. La Escuela Superior de Guerra Naval realiza diferentes juegos de guerra durante el año en los diferentes programas, desde los inicios, como ustedes han escuchado. Pero este año se han incluido los juegos de mesa, con una modificación del Operational Wargame System, que ha sido diseñado por el coronel Timothy Barrick, de US Marine Corps University, al cual también le agradezco por habernos incluido y permitido adquirir el juego y permitir que la Escuela Superior de Guerra Naval conforme actualmente la comunidad de desarrollo, que comenzó con el trabajo en conjunto con el capitán de navío Alfred Turner, de la Facultad de Operaciones Militares del US Naval War College, y estamos trabajando en paralelo para utilizar el sistema en la enseñanza de operaciones navales. Tenemos que tener presente que los juegos de guerra constituyen actualmente una herramienta efectiva en educación militar y de análisis, habiéndose extendido este concepto a otros campos, habiéndose creado como derivación del mismo el concepto gamification, que es aplicado en otros centros de estudio y en varias instituciones que no son militares, con la finalidad de que las personas puedan adquirir conocimientos en poco tiempo. Quiero hacer un agradecimiento especial al señor vicealmirante
en retiro, Herbert del Álamo Carrillo, porque él puso la confianza en la Escuela Superior en el proyecto que se presentó a inicios de este año, que incluyó también la modernización de este auditorio que hoy nos alberga. Al señor almirante Luis Polar Figari, comandante general de la Marina, por la confianza, y al señor contraalmirante, director general de Educación de la Marina, Sandro Jiménez Torreblanca, por todo el apoyo. Agradecemos también al contraalmirante Kurt Botger, director de la Escuela Naval, por permitirnos realizar este evento en estas instalaciones, a sus oficiales y personal por todo el apoyo en la realización del evento y por el trabajo en equipo con el personal de oficiales y la dotación de la Escuela Superior en los trabajos de renovación y también de organización de este evento. Tenemos que agradecer la presencia de las siguientes instituciones y expositores que hoy se encuentran presentes: al doctor Jorit Viñes de la Universidad de Würzburg, al doctor David Conen del US Naval War College, a la doctora Alex Valenti, quien se va a desempeñar como moderadora, al teniente coronel Thorsten Kodale de la Führungsakademie de Alemania, a Sebastian Bae del Center of Naval Analysis, a Natalia Bogtovich de la Universidad de La Haya, al coronel Timothy Barrick del US Marine Corps University, al capitán de navío Alfred Turner del US Naval War College, al doctor Klaus Beckmann, el director de la Helmut Schmidt Universität der Bundeswehr, que nos va a acompañar virtualmente, a Emily Yoder de la RAND Corporation, a la doctora Mirly Reyes del Colegio Interamericano de Defensa, al vicealmirante Álvaro Martínez de la Escuela de Guerra Naval de Argentina, al señor David Prem y Divapati Prem de la Asociación Yupana Inca. Asimismo, puedo comentarles que durante las conversaciones con Sebastian Bae, que también él ha creado un curso en la Georgetown University, le hice una invitación especial para que puedan venir 4 alumnos de la Georgetown University. Tenemos la presencia acá en sala de Savannah Benko, Hailey Nitz, Nick Werner y Walter Kunkel, los cuales representan a la nueva generación de jóvenes diseñadores de juegos de guerra en los Estados Unidos y que se encuentran en el Perú para compartir con nosotros los juegos que ellos han diseñado, muchos de los cuales ya se encuentran en uso en las Fuerzas Armadas de ese país. Asimismo, agradecer la presencia de los representantes de marinas e instituciones de Alemania, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, Panamá y Países Bajos. Este simposio, como han podido apreciar, cuenta con expertos de primer nivel que estoy seguro que mediante sus presentaciones permitirán a los oficiales y a las personas distinguidas que hoy nos acompañan entender conceptos y la aplicación de los juegos de guerra en varias áreas y más aún lograr un ambiente propicio para generar el interés y la formación de una nueva generación de expertos en juegos de guerra. Muchas gracias. Se da inicio al 6º Simposio Internacional de Seguridad y Defensa, Juegos de Guerra, una herramienta analítica y educativa. Soy el capitán de fragata Hernán Costa y en esta oportunidad seré el maestro de ceremonia de este simposio internacional. La actividad de esta mañana tiene el siguiente formato. La primera sesión se denomina Origen, Historia y Evolución de los Juegos de Guerra. Tenemos un panel conformado por 2 expositores, el doctor David Conen de la US Naval War College en Estados Unidos de América, con el tema El desarrollo del juego de guerra naval en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos, de manera virtual, y el doctor Jorit Viñes de la Universidad
Würzburg, en Alemania, con el tema Kriegspiel, el juego de guerra prusiano. Al término de ambas exposiciones, se iniciará la ronda de comentarios y preguntas, donde contaremos con la participación de la moderadora Alex Valenti. Finalizando la primera sesión, tendremos un receso de 30 minutos, donde podrán proceder a exteriores de este auditorio para poder disfrutar de un coffee break, para lo cual pediremos puntualidad al retorno y iniciar con la segunda sesión de esta conferencia. La segunda sesión se denomina Juegos de Guerra Educativos. Contará con 3 grandes expositores: el teniente coronel Thorsten Kodale, de la Führungsakademie der Bundeswehr en Alemania, con el tema Juegos de Guerra en la Escuela de Comando y Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Alemanas; el profesor Sebastian Gibae, del Center for Naval Analysis en los Estados Unidos de América, con el tema La historia de los Juegos de Guerra Educativos de la Fuerza de Infantería de la Marina de Estados Unidos de América; y la doctora Natalia Bochtovig, de Hague University en Netherlands, con el tema Los Juegos de Guerra como deporte en equipo, perspectivas educativas a partir de los estudios de casos históricos, en el análisis estadístico y la psicología cognitiva. De igual manera que la sesión anterior, al término de las ponencias, se iniciarán la ronda de comentarios y preguntas con la moderadora Alex Valenti. En la tarde, a las 15:00 horas, contaremos con los talleres de juegos de guerra en el presente auditorio. Sin más preámbulo, dejo con ustedes y damos la bienvenida al doctor David Conen, con el tema Desarrollo del juego de guerra naval en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos, quien nos honra con su presencia de manera virtual, a quien recibimos con un fuerte aplauso. El doctor Conen se conectará en el siguiente sesión. Vamos a invitar al doctor Winjes Joret con el título Kriegspiel, el juego de guerra prusiano, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Well, thank you very much for the introduction. As you can see, the topic of my presentation. El tópico de mi presentación es básicamente la historia del juego de guerra. El juego de guerra es un método establecido para educación y análisis, pero ¿de dónde viene? Mi charla tiene 3 partes. La primera parte va a ser muy breve, va a hablar sobre una historia de éxito, el Kriegspiel, muy exitosa, que entró en servicio cuando las fuerzas militares estuvieron más organizadas. La segunda parte es un vistazo muy rápido sobre cómo los juegos de guerra se desarrollaron y comenzaron y dieron origen a los juegos modernos de guerra en los 70s. Y la siguiente parte es una pregunta de por qué es relevante hacer estos juegos de guerra el día de hoy. Y tenemos un poco de uso el día de hoy para esto, y tal vez ustedes puedan ver que mi punto en esta primera parte de mi charla es que todavía representa algo utilizable. El Kriegspiel representa algo relevante el día de hoy. Pero primero, muy rápidamente, hablamos sobre la historia. Esto es el primer manual de reglas de un juego de guerra, el Kriegspiel, creado por un teniente Ilan Kleitzen, y fue publicado en 1824. Igual de importante para el evento es este hombre. Él es Karl von Muffling. Él era
el jefe de staff del ejército prusiano, y él fue quien presentó el Kriegspiel a la armada, al ejército prusiano. Uno tiene que tener en cuenta que la idea de tratar de representar combate en un tablero, esto no es nuevo. Esto es algo que ha sido experimentado en el siglo XVIII con juegos basados siempre con la base del ajedrez. Y la opinión profesional de estos juegos es que básicamente no tiene nada que ver con la realidad. Es solo un juego, no representa ningún uso para nosotros. Ahora, Karl von Muffling no solo era el general más prominente del ejército prusiano, era también el topógrafo más importante. Él fue encargado de hacer la primera carta topográfica en su país, y él estableció el buró topográfico en el ejército prusiano. Ahí pueden ver una foto, un retrato de su trabajo, que era verdaderamente exquisito para el nivel tecnológico de la época. La razón por la que Karl von Muffling introdujo los juegos de guerra en el servicio fue que difería fundamentalmente de todos los otros juegos que intentaban representar el combate. Primero, el uso de mapas topográficos. Esto es algo que fue verdaderamente innovador. Entonces, si tú querías ser parte del Kriegspiel, tenías que leer el mapa topográfico, lo cual significa que por diseño era una gran herramienta para enseñarle a los oficiales cómo hacerlo. La siguiente importante es que habían tokens o fichas importantes. Por primera vez había un juego en el que un token representaba una unidad. Entonces, no era como en otros juegos que representaban, por ejemplo, algo representaba comida, otra ficha representaba armas. No, ahora estos representaban escuadrones de caballería, escuadrones de infantería, etc. Y estos tokens estaban en la misma escala que el mapa, ¿me entienden? Entonces, tener este mapa topográfico, podías ver al usar este juego de guerra cuántas fuerzas, por ejemplo, entrarían en un espacio, en un territorio, en una montaña, por ejemplo. Así que el tema de mover fuerzas en el espacio era algo que podía ser enseñado utilizando este juego de guerra, si se ponen a pensar. La siguiente diferencia a la hora de representar el combate con un juego de guerra, con el Kriegspiel, fue distanciarse de los participantes y las reglas. La belleza del Kriegspiel es que los participantes no tenían que aprender ningún tipo de reglas. Si tú tenías una vida militar, si tú podías tomar decisiones militares, entonces podrías tomar parte del Kriegspiel, porque las reglas solo ayudaban a los facilitadores a básicamente impulsar las acciones en el juego. Entonces había bastante accesibilidad a este tipo de juego de guerra, y esta fue una de las razones por las que se vio como un instrumento bastante útil para la educación de los oficiales. Ahora, no solamente fue esta publicación, aquí estamos hablando de otro tipo de reglas que no fueron publicadas, y si correlacionas esto con el progreso tecnológico que era rampante en el siglo XIX, uno va a encontrar que cada vez que los prusianos introdujeron una nueva pieza de artillería o una nueva pieza en su ejército, básicamente actualizaban las reglas del juego en el Kriegspiel. Este instrumento fue utilizado en 1824 hasta los 70s del siglo XX. Y hasta el final de lo que nosotros llamamos el final del ejército prusiano. Si nosotros echamos un vistazo a la forma en la que esto fue utilizado, vamos a encontrar que inicialmente este Kriegspiel es utilizado como un simulador de maniobras. Entonces, el ejército prusiano en esta época era muy pobre, no tenía mucho dinero para hacer renovaciones de sus equipos, mucho menos para poder entrenar maniobras a gran escala. Pero ellos, por ejemplo, son de un grupo que recrea las armas y las maniobras napoleónicas. Se reúnen una vez al año allí, y de hecho cuentan con piezas originales en las que muestran cómo utilizar las armas.
Uno de los pensadores militares más importantes de Prusia, Karl von Decker, él escribió: en 8 años como comandante de batería no disparé ni un solo disparo. Eso quiere decir, de alguna manera, un retrato de cómo los oficiales, cuando tenían combate, cuando tenían experiencia y dejaban el servicio, y el espacio en el que podían trabajar realmente les facilitaba la ejecución en los juegos. Para 1850 y 1860, estos instrumentos cambiaron y todavía se utilizaban como instrumentos para entrenamiento táctico, pero Helmut von Moltke fue un gran fan, digamos, del Kriegspiel. Entonces, este simulador exponía a los participantes a los problemas que tendrían que enfrentar cuando tuvieran que tomar decisiones en situaciones de estrés, en situaciones de fricción o cuando estaban en la guerra. Y esto es básicamente el Kriegspiel que fue en su forma original, digamos, y esto es lo que les voy a demostrar el miércoles. Este es el juego que hemos reconstruido, es el Kriegspiel que se utilizaba mucho en 1850, 1860 y 1870. Para esta época aparece la teoría, textos teóricos sobre el juego. El más importante fue escrito por Jacob Clemens Meckel, en donde descubrió, digamos, explicó el combate y las reglas del juego y cómo poner en práctica el ejercicio de dar órdenes, cómo escribir órdenes también, para que los niveles subordinados entiendan qué es lo que tienen que hacer. Y también se aprende a interpretar órdenes en la cadena de comando. Entonces, esta es una muy buena manera de hacer esto. Así que esto pasaba en 1870. Luego, en esta década también empezaron a cambiar las cosas. Una manera importante, un cambio importante fue, por ejemplo, que el Kriegspiel se ramificaba en diferentes direcciones. No solamente era un instrumento de entrenamiento y un simulador de decisiones, pero a partir del 1870 se empezaron a probar los planes de guerra. Esto es una nueva función, ¿no?, que nos daba. Al mismo tiempo, llegaron a diferentes niveles, identificaron los diferentes niveles de juegos tácticos, operativos u operacionales y también juegos de campaña. Luego, hubo mucha diversificación. El Kriegspiel original estaba basado en un juego de guerra simple, pero para 1870 habían diferentes tipos de Kriegspiel. El Festungskriegspiel, esto es un simulador de guerra marítima con mucho detalle, también tiene muchos detalles, pero para mediados de 1870 teníamos juegos logísticos. Luego en 1876 juegos para la marina también. Al inicio eran juegos de guerra estratégicos, digamos, tenían muy pocos componentes tácticos. Esto recién empieza a cambiar en 1880. Para darles un ejemplo muy simple, esto es un Kriegspiel muy simple. Esto es un juego analítico que desarrolló el comandante von Spiel. Esto fue en 1912, 1913 aproximadamente. Y este juego de guerra fue utilizado para probar los planes de guerra del escuadrón del este asiático en caso de que entraran en guerra. Y esto es un resumen que hizo von Spiel
explicando lo que él aprendió de estos juegos de guerra, ¿no? De que prácticamente los planes alemanes, aprendió que prácticamente los planes de guerra que tenía Alemania eran inútiles y eran muy difíciles de lograr, y recomendaba un curso de acción diferente, ¿no? Que se puede ver después, ¿no? En las acciones de Alemania a partir de 1914. Entonces, esta es básicamente la situación alrededor de 1870. Luego algo sucede que cambia la historia del Kriegspiel completamente, y esta es la guerra entre Prusia y Francia. Esta es la batalla de Sedan, es la única fotografía que existe de esta batalla, y esta guerra resulta en Prusia venciendo a Francia, y a partir de ahí todo el mundo quería hacer la guerra como la hacían los prusianos, ¿no? Entonces, esto, aquí está, pueden ver el juego, pero luego la década entre 1872 y 1883 se introduce, digamos, el Kriegspiel en los ejércitos europeos, luego los Estados Unidos, primero España, luego los Estados Unidos, todos empiezan a integrar este juego, y en todos estos casos es usado primero por el ejército, y luego, después de una década, de repente un poco menos, la Marina también lo adoptó. Entonces, este periodo, esta década, es realmente donde está el origen del juego de guerra actual, digamos, ¿no? Se utiliza para propósitos educativos o como herramienta analítica, y pues bueno, todo eso viene de aquí. Inicialmente, por cierto, este es las primeras reglas, digamos, las primeras reglas de conducta de este juego que les voy a presentar el jueves. Pero bueno, inicialmente todo esto empieza con traducciones de las reglas escritas en prusiano, obviamente. Esto es de un juego de guerra británico muy viejo, y la foto a la izquierda muestra cómo se han expandido las órdenes escritas, ¿no? Antes lo escribían así, de esta manera, un papel así de este tamaño más o menos. Entonces, ya suficiente de la historia del Kriegspiel, pero ¿cuál es su importancia hoy en día? Para responder esta pregunta, tenemos que ver cuáles son las características claves del Kriegspiel actual. Primero que nada, este es un ejercicio abierto con 2 jugadores. Esta es una competencia entre 2 lados, digamos, ¿no? Esto quiere decir que un lado puede y probablemente va a perder. Entonces, este expone a los participantes a esta posibilidad de perder, ¿no? De ser vencidos por alguien más. Otro punto importante es que el Kriegspiel también es un instrumento muy poderoso porque expone a los participantes al humo de guerra, digamos, a la fricción. Solamente pueden dar órdenes y tienen que actuar según los reportes que reciban, con toda la información. Si no tienen toda la información que tienen, entonces es difícil ganar, ¿no? Durante el curso del juego a veces no se tiene la información que uno necesita para tomar una decisión, pero aún así hay que tomar una decisión, entonces, porque nada es peor que no tomar ninguna decisión. Entonces el Kriegspiel es una herramienta muy importante para exponerlos a esta experiencia. El tercer punto, y esto es lo que ya hacían en 1820, y es que este es un juego muy accesible, no tienen que conocer ninguna regla, digamos. Es muy abierto en el sentido de que no es un juego en realidad, no hay una estrategia ganadora, ¿no? Son diferentes secuencias de pasos en realidad, que si las seguimos vamos a ganar, ¿no? Este es tiene una disposición, o el juego está dispuesto de tal manera que hayan 2 partes, ¿no? 2 lados. Entonces, el lado que toma menos decisiones centrales, digamos, nucleares, es el lado que gana. Ahora,
lo primero que tenemos que saber de este juego es que si jugamos este juego se trata de tomar decisiones bajo estrés, y esto es todavía importante hoy en día. Entonces, el Kriegspiel empuja a los participantes o los saca de su zona de confort y los obliga a tomar decisiones en situaciones en donde nos gustaría tener más información de la que ya tenemos. Y el Kriegspiel es básicamente un juego o un ejercicio sobre el problema del tratar de mantenernos a la par con los eventos con poquísima información disponible. Uno de los propósitos claves es exponer a los participantes a esta experiencia de no tener todo listo, de no tener un plan que cubra todo, sino que más bien tengan que ver que el plan que hicieron de repente se está desarrollando frente a sus ojos, porque el enemigo está haciendo cosas que ustedes no se esperaban. Esto me lleva al tercer punto, el fracaso. Uno de los aspectos claves del Kriegspiel es que en algún momento vamos a estar enfrentándonos a cosas que no salen de acuerdo al plan. Cuando hacemos Kriegspiel con jóvenes tomadores de decisiones, ambos equipos al inicio presentan sus planes y los planes son muy buenos, ¿no? Pero luego el juego empieza y digamos que 2 horas después del juego se hace evidente que ambos planes han perdido toda su validez, porque la situación está evolucionando rápidamente y está evolucionando en una dirección que no cubrían estos planes. Entonces tienen que hacer un plan nuevo mientras que la situación se está desarrollando frente a sus ojos. Esto puede ser una experiencia bastante confusa, digamos, para los jugadores. Para darles un ejemplo de cómo se juega el juego, este es un mapa del verano del 1914. Nosotros tuvimos en esa época las notas del facilitador principal, que pueden ver aquí al lado derecho, y Rudolf von Seelander. Y estas son sus notas. Esta es una discusión post-mortem, si queremos, ¿no? Entonces, él escribió frases como estas: no cuestionen sus decisiones constantemente, no se confundan por los informes negativos, no hagan esquemas y, lo más importante, no dejen de tomar decisiones frente al fracaso o a la derrota. Entonces, debido a todas estas frases, digamos, bueno, ese es el punto del Kriegspiel, ¿no? Debido a esto, este es el juego que se ha vuelto tan interesante, ¿no? El propósito es enseñarles cómo se siente tener que tomar decisiones cuando el plan se nos está cayendo o cuando ya no tiene validez. Al final, y esto lo saqué de este juego de 1890, el propósito es hacer que los participantes piensen más rápido que el enemigo, que tomen decisiones más rápido, que tengan un ciclo de toma de decisiones mejor y que no estén tan atrás de los eventos. O sea, quiere decir que hay que adelantarse a los eventos, hay que tratar de hacer eso de tal manera que no les vaya tan mal como a su oponente. Voy a terminar con este señor de aquí. Entonces, este señor se llama Helmut von Moltke y él dijo, esto es una cita famosa, digamos, ningún plan operativo va a ser válido después del primer encuentro con la fuerza del enemigo, la fuerza de mano del enemigo. Entonces, esto es lo que les dice que el planeamiento va a cubrir toda su operación. Mentira, no lo va a hacer así. Van a darse cuenta que los planes iniciales no valen y tienen que planear a medida que la situación se desarrolla. Kriegspiel
desde 1850 ha sido diseñado y utilizado para hacer que los participantes experimenten este problema, esta necesidad de tener que votar el plan inicial, deshacerse del plan inicial y ir de acuerdo a la situación, ¿no? Entonces, yo creo que este va a ser el valor continuo del Kriegspiel y esta es la razón por la cual todavía se sigue jugando. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Jorit, por tu presentación. Voy a aprovechar que estamos esperando a que se conecte el doctor Conan para decir que tengo que ser totalmente honesta. Yo estoy aquí como moderadora, no soy experta, pero a mí no me gustan para nada los juegos de mesa. La misión de mis colegas por los últimos 3 días ha sido convencerme de que me gusten los juegos de mesa. Pero parte de la razón por la cual no me gustan es porque no tengo paciencia para aprender las reglas, ¿no? Pero el Kriegspiel casi me gusta porque no hay reglas, ¿no? Y luego el darnos cuenta de que hay la probabilidad de que vamos a perder, pero a mí yo no soy buena perdedora, entonces no sé si sea buena en esa parte. Bueno, nosotros deberíamos tener ahora ya al doctor David Conan de la Escuela Superior de Guerra Naval y él va a hacer su presentación ahora. No sé si la conexión está bien para escuchar la presentación sobre el desarrollo del juego de guerra naval en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos. ¿Me pueden escuchar? Sí, lo podemos escuchar. No lo podemos ver, pero lo podemos escuchar. No me pueden ver. No estamos viendo su presentación tampoco. Pero bienvenido. Ahí está la presentación. Estamos viendo, ahora sí, vemos su presentación y lo vemos usted. Ok, excelente. Muchísimas gracias. Voy a hacer lo mejor posible para hacer esta presentación dentro del tiempo establecido. Los juegos de guerra como tema de esta conferencia es muy importante. Hay mucho que decir. La foto que ven delante de ustedes demuestra en términos bastante claros cómo los juegos de guerra han definido el currículum de las escuelas superiores de guerra naval desde inicios de la creación de la Escuela Naval en 1934. Y este era el piso reservado para los juegos de mesa. Y esto empezó en 1932. Y la Escuela Superior de Guerra Naval es tan importante para el pensamiento naval en los Estados Unidos, en muchos estudios, en la historia también, porque ha habido muchos ejemplos prácticos. Cuando Franklin Roosevelt se convirtió en presidente, él abrió muchísimos programas, inauguró muchos programas para construir este edificio en donde está esta sala, digamos. Este es el edificio que nosotros llamamos Pringle Hall. Esto ha sucedido muy rápidamente y el hecho de que el presidente Roosevelt haya puesto tanto esfuerzo para construir estas instalaciones con estas salas para juegos de guerra es muy interesante. Más adelante, durante la presentación, les voy a contar que este piso fue utilizado por la promoción de 1933 y en esa promoción estaba un admiral de 5 estrellas, Ernest King. Entonces, si tratamos de entender cómo pensaban o cuánto pensaban ganar en la Segunda Guerra Mundial los americanos, yo creo que esta pequeña historia que les he contado les dice cómo ellos se formaron de manera estratégica entre los años 20 y los años 30. Que lo que es el enfoque de mi investigación. Esta es una slide obligatoria. Todo lo que yo digo es lo que estoy diciendo y no refleja la opinión o la política de la Marina de los Estados Unidos. La historia está desclasificada en su mayoría, entonces no tenemos que preocuparnos
sobre temas de clasificación o de información clasificada. El tema principal en los juegos de guerra es el hecho de que los grandes pensadores de la escuela superior, que los podemos ver aquí de la Segunda Guerra Mundial, todos tuvieron experiencias con el análisis de la historia y la experimentación aplicada que se dio en las salas de juego. Aquí pueden ver nuestros pensadores de 4 y 5 estrellas, conocidos por su participación en la Segunda Guerra Mundial, pero la lección que yo les puedo dar aquí es que si vemos el registro naval de 1941, de los 84 oficiales de insignia en servicio activo en 1941, solo 2 de ellos no pasaron por la Escuela de Guerra Superior. Entonces, esto les habla de la importancia del currículum como existió en el pasado, en los años 20 y los años 30. Entonces, hoy día voy a revisar ese periodo con ustedes, el periodo antes de la Segunda Guerra Mundial, y espero que podamos tener una conversación sobre a dónde podemos dirigirnos en el futuro, porque los métodos que estamos empleando, que hemos empleado, han infundido la historia con el análisis práctico, pero no es realmente lo que estamos haciendo en el siglo XXI. Entonces, pienso que podemos aprender del pasado a medida que vemos hacia el futuro. Entonces, hoy día nosotros a esto lo llamamos historia aplicada. Piénsalo como una manera práctica de ver el pasado. Cuando yo estuve en la escuela de historia y me estaban entrenando para ser historiador, yo básicamente fui educado para no hacer el enfoque aplicado. La educación de los historiadores en Estados Unidos se basa en historia teórica o argumentativa. Yo fui a la Universidad de King's en Londres y estudié en esta escuela británica. Ellos utilizaban la historia como una base para análisis práctico y estratégico, ¿no? Tal como lo hacían los alemanes. Pero en realidad no hay nada secreto sobre lo que estaban haciendo. Simplemente estaban viendo hacia el pasado, ¿no? Y estaban aplicando esta historia a los problemas de la vida contemporánea. La institución aquí en Newport, por ejemplo, existe por personas como Stephen B. Luce y Alfred Termehan, que reconocieron que la experiencia americana en la guerra civil no fue muy buena para muchos americanos, y la Marina se estaba tratando de reconstruir después de la guerra civil. Y entonces se convirtió en una situación en donde la Marina tuvo que reconocer su valor al Congreso para poder seguir siendo una Marina estadounidense. Entonces, esto es otro tema histórico persistente. La experiencia de la guerra civil inspiró al señor Luce a explorar un poco más el pasado, a examinar qué tenía que hacer la Marina y cómo se puede utilizar a la Marina, no solamente en la guerra, sino también en tiempos de paz. Y esto es realmente un elemento importante de la discusión contemporánea sobre qué cosas hacen las marinas de guerra. No solamente son organizaciones de guerra, ¿no? La función de la guerra, digamos, es una invención moderna. Luz nos dice que la Marina existe para que no sucedan las guerras en primera instancia. Si hacemos la estrategia correcta, no vamos a tener una guerra. Utilizar los juegos de guerra como un método para examinar los problemas de la guerra durante tiempos de paz nos permite desarrollar una manera de pensar en la presencia de una situación ambigua. Entonces, en otras palabras, el enemigo siempre nos sorprende, siempre nos va a sorprender. Entonces, Stephen B. Luce empezó a hacer una cosa, ¿no? Empezó a leer libros sobre los grandes héroes del pasado. Lord Nelson, por ejemplo, es el que me viene a la mente, pero él también leía a otros héroes como Drake y otros, ¿no? Para examinar el valor trascendente de la historia y la manera aplicada de utilizar el pasado para anticipar problemas futuros. Entonces, una cosa que es bastante constante es el factor humano. Stephen B. Luce
no necesariamente está interesado en el rango de armas o en la maniobrabilidad de un buque, en la presencia de una sorpresa, de una situación que uno no había previsto, como demostró el señor en su presentación anterior. Esto nos hace pensar a través del problema y de repente pensar más rápido que el enemigo también para poder ganar en cualquier situación, ya sea en paz o en guerra. El currículum del Naval War College no es un currículum que creó Stephen Luce solito, sino que se origina con personas como Sir John Knox Lawton del King's College de Londres. Él literalmente plagió presentaciones que fueron hechas por otras personas, Lawton, por ejemplo. Y hay mucha correspondencia entre lo que dicen Lawton y Luce, ¿no? Es más, a veces se decían, oye, ha hecho mi presentación como si fuera la suya, y no me ha dado crédito, digamos, por hablar de mí en su presentación. Entonces tuvieron mucha correspondencia, se escribían y desarrollaron una amistad. Una de las cosas que a mí me gusta mencionar cuando pienso en juegos de guerra es ver estas conexiones humanas entre figuras como Lawton y Luce. Y yo creo que cuando vemos el currículum inicial y cómo se aplica la historia, una de las cosas que podemos decir en el siglo XXI es que estamos tratando de hacer todavía lo mismo que Luce estaba tratando de hacer en 1870 y en 1880. Entonces, obviamente, a medida que hablemos, o mientras hablemos de juegos de guerra en términos contemporáneos, vamos a seguir tratando de resolver los problemas que eran el foco de los problemas, digamos, en la época de Stephen B. Luce en 1884. Acá pueden ver una foto del Naval War College. Y una de las cosas que me gusta decirle a las personas cuando vienen a visitarnos aquí a Newport es que este edificio se construyó como un lugar a donde la gente podía ir cuando no podían pagar sus impuestos, cuando no podían pagar sus entierros tampoco, ¿no? Entonces tenía esta pequeña cancha de tenis a la derecha, que es en realidad el lugar en donde se enterraban a las personas que no podían pagar sus impuestos antes de la guerra civil. Aún ahora es un cementerio, se puede visitar. Para 1884 este edificio estaba vacío, entonces Stephen Luce reconoció que esta era la oportunidad para comprar el edificio y ya estaba enseñando en el currículum de la escuela de guerra antes incluso de que la escuela fuera establecida en 1884. En 1872 Luce ya estaba enseñando conceptos de historia aplicada y estaba haciendo o enseñando técnicas de juegos de guerra en 1870, antes de que se abriera la escuela superior en 1884. La metodología estaba teniendo mucho impulso, entonces se pudo comprar, digamos, este edificio y se inauguró como el Naval War College en octubre de 1884, y esto es lo que tenemos ahora. Entonces, Stephen B. Luce tuvo mucho trabajo que hacer como el primer presidente de la Escuela Superior de Guerra y tuvo mucho trabajo administrativo también porque tenía que hacerlo todo solo. Entonces, él buscaba ayuda de otros oficiales más jóvenes. Y aquí aparece Alfred Theron Lehant. Él estuvo aquí en Perú en esa época observando la Guerra del Pacífico y estuvo también en Lima leyendo muchísimo material aquí en Lima. A él no le gustaba estar en los barcos, entonces se iba a tierra, digamos, ¿no? Y aquí he puesto, superimpuesto una foto de Mehand con el trasfondo de un club que ustedes seguramente conocen porque él pasaba tiempo aquí mientras estuvo aquí. Entonces, Mehand recibió una carta de Luce pidiéndole que se una al Naval War College con la esperanza de desarrollar el currículum con él. Entonces, hay una conexión interesante entre el college en Newport y la escuela de guerra aquí en Perú, porque
hemos continuado a desarrollar material juntos. Yo creo que esa es una relación importante, no solo desde el punto de vista estratégico, sino también desde el punto de vista intelectual, el intercambio de ideas, que es lo que estaban haciendo en el siglo XIX y en el siglo XX. Una de las cosas que me gusta mencionar es la dificultad de ser un historiador. Mehant reconoce qué difícil es convencer a los oficiales sobre la importancia de estudiar el pasado. Aquí lo dice, lo habla en la página 7. Una pequeña sensación de odio por el pasado combinado con la indolencia natural de los ciegos no nos permiten aprender de la historia. Entonces, como historiador, yo cuando leí estas palabras, Mehant estaba tratando de comunicarse conmigo, creo, porque esto es una dinámica que todavía experimentamos hoy día, en donde los admirales y los oficiales de alto rango están programados para ser ingenieros, ¿no? Se concentran básicamente en las variables de la tecnología. Es muy difícil muchas veces hacer que los oficiales piensen en la otra variable en la historia, que es el factor humano, ¿no? Los juegos de guerra nos permiten a los humanos unirnos y examinar, digamos, estas variables tecnológicas y examinar estas diferencias técnicas y anticipar lo que podría ser un adversario en una batalla real. Entonces hay una razón muy práctica por la cual la historia en los juegos de guerra y los juegos de guerra están interconectados, al menos en el currículum inicial de la Escuela Superior de Guerra lo está. Entonces también tenemos que mencionar a Nelson, a Lord Nelson. Es imposible no hacerlo, ¿no? Analizar el análisis histórico que se hace en el currículum práctico de los que se aplica, digamos, a los juegos de guerra. Aquí tenemos un montón de garabatos, pero en realidad esta es la orden que escribió Nelson a su banda de hermanos en la batalla de Trafalgar. Este documento fue examinado por personas que estudiaron en el Naval War College, no con propósitos de celebrar el genio de Nelson, sino con el propósito de entender cómo pudo escribir Nelson una orden con claridad, y sin ninguna radio disponible, ¿no? Y lograr que sus subordinados hagan lo que él quería hacer como el comandante, ¿no? Entonces hay también manejo, digamos, del espacio de batalla. Esto es uno de los esfuerzos más importantes en el Naval War College, y los estudiantes escriben órdenes nominales para un caso de un juego, y luego tienen que ir a la sala del juego y tienen que ejecutar la operación. Aquí tenemos, por ejemplo, una reconstrucción de la campaña de Trafalgar, tal como fue representada en un libro escrito por Corbett. Pero en el Naval War College lo que hacemos es reconstruir la campaña y luego caminar, digamos, hacer un recorrido de la batalla, cómo se desarrolló la batalla, paso por paso, y lo examinaban con tal detalle que no había ningún capitán de navío que no hablara de su propia personalidad en la parte de la demostración del juego, ¿no? Se podía ver las diferentes personalidades de los capitanes, y luego se recorre el escenario nuevamente y se hace un juego en vivo entre adversarios. Entonces tenemos la libertad de tomar nuestras propias decisiones, ¿no? Entonces de repente la campaña práctica va a ser diferente a la campaña histórica o teórica. Para 1920 y 1930 se llevaba un caso como Trafalgar, por ejemplo, y colocaban un transportador de aviones, ¿no? Y ¿qué haríamos si tuviéramos este transportador de aviones, ¿no? Entonces usaban el escenario histórico antiguo como una base, ¿no? Para experimentar con artillería moderna, digamos, ¿no? Entonces que yo creo que es muy interesante. Y a través de este proceso se desarrolló una doctrina muy interesante, una discusión interesante entre doctores el día de hoy. A la Marina le gusta hablar sobre doctrina, pero no se apegan a ella.
Lo que es interesante sobre estos juegos y las interrelaciones con el análisis histórico es que existe un producto práctico, por lo menos para el 1910, en donde pusieron en el papel el proceso para poder escribirle órdenes a subordinados. Y esto fue desarrollado por la situación en Trafalgar y la guerra civil en los Estados Unidos también, pero en este caso lo que hacíamos para la Escuela Naval de Guerra es que habían técnicas para escribir órdenes y también para preparar a los que toman decisiones para la inevitable sorpresa de una batalla. Y aquí tenemos, por ejemplo, el estimado de la situación, que es un panfleto de 5 páginas y de alguna manera encapsula las reglas de lo que es la misión, las fuerzas enemigas, de qué fuiste capaz. Y esta es la parte más difícil para muchos comandantes, asegurarse de tomar una decisión. Y esto es algo que a mí siempre me gusta decir en las clases. Si tú estás en una función de comando, lo más duro es tomar una decisión en frente de alguien, pero eso es sobre la marcha, pero eso es el trabajo, eso es la naturaleza de nuestro trabajo. Y esta es la razón por la que los juegos, de hecho la experimentación práctica con ellos en la ausencia de las vidas que se pierden, los comandantes pueden tomar decisiones sin la consecuencia de que te lastimes. Y por eso el juego se vuelve un componente tan importante de la experiencia de trabajo. Ahora, todos conocemos a Fred T. Jane y la aproximación que él estaba desarrollando en términos de trabajar, por ejemplo, el rango de las armas o las innovaciones tecnológicas. Y había bastante correspondencia entre Fred Jane y Stephen Billous y otro estadounidense, William McCarty Little. Y el juego de guerra americano que fue desarrollado por Fred T. Jane se utiliza aquí en Newport también. Y esto empezó más o menos en los 1890 y aquí tenemos un ejemplo interesante de un kit completo para hacer juego de guerra. Estos kits se podían comprar por si acaso a nivel comercial porque posibilitaron una cultura muy interesante de que la gente compraba juegos de guerras. Y en el siglo XX, si se ponen a pensar, esto es la era antes de televisión y la radio, si nosotros podíamos hacer que los civiles se emocionen por el oficio que tenemos los marinos a través de este tipo de juegos, como se imaginarán, también vuelve a favor a todos los contribuyentes, ¿no? Vuelve a la gente más proclive a apoyar los esfuerzos de la Marina si están compenetrados con el oficio que nosotros tenemos. Entonces, por ejemplo, Roosevelt estaba vendiendo un montón de estos y tenía también suscripciones de gente que le gustaba saber, por ejemplo, cómo se desarrollaban estos juegos y sus productos relacionados como competencias regionales, etc. Esto se llevaba a cabo en Estados Unidos, en el Reino Unido. Imagínense que ustedes entran a un bar y pueden sentarse porque hay gente que está jugando este juego y ustedes pueden sentarse a jugar ese juego con ellos. Entonces, para poner otra prueba, aquí Wayne McCarty Little él sacó su análisis de los juegos de guerra. Aquí podemos ver, el título es maniobras, carta de maniobras. No tenías que tener piezas para poder hacer juego de guerra, solo podías tirar una carta naval sobre la mesa y a partir de eso podías empezar a jugar. William McCarty nos habla en este panfleto que está tratando de entender la distinción entre la estrategia y las tácticas. Y aquí me gusta bastante donde cae en la definición de la diferencia entre estrategia y táctica. Lo que incluye también es la interconexión de un área, una suerte de área gris entre lo que es la estrategia y la acción en el campo de batalla. Y eso es lo que nosotros llamamos el nivel operacional de trabajo, que yo considero realmente que son dos estructuras. Creo que McCarty Little, la definición que tiene es mucho más flexible y por esa razón tal vez un poquito más precisa también a la hora de examinar la distinción entre estrategia y táctica. Y por eso él aparece con esta perspectiva a través del análisis de juego, de los desafíos que enfrentamos en el campo de batalla. Esta es una de las imágenes más tempranas. Es
en Harper's Weekly, fue publicada en 1890, de los juegos en la Escuela de Guerra Naval. En mis exposiciones en esa escuela es que yo siempre menciono que esta historia, por ejemplo, si hay un oficial chino o ruso en la audiencia, está bien, no hay ningún problema, pueden ver esta foto porque no está clasificada y es un retrato muy interesante de esto. La historia es una manera para los marinos para poder hablar sobre problemas comunes. Y eso es algo que a mí me gusta bastante porque miren el retrato ahí. Hay oficiales navales que son atrás, son de China, los pueden ver, o posiblemente de Corea. Sabíamos que habían oficiales chinos que vinieron para colaborar, trabajar con nosotros en los juegos de guerra, pero también podían ser de Corea también. Y ahí viene a uno de blanco. Él es de la Marina Real de Inglaterra y él está hablándole a un oficial del ejército de los Estados Unidos en esta imagen. ¿Se dan cuenta lo cosmopolita, lo lo variopinta que es esta imagen? Para mí es una imagen muy valiosa porque es una imagen que constituye un interés nacional de cómo los Estados Unidos construyó su poderío naval, pero lo construyó en trabajo directo con otras armadas. Fue un proceso, un testimonio de la construcción a través del trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo para nosotros ha sido muy, muy importante con otras fuerzas navales y eso ha sido una marca una estampa de nuestra marca en el siglo XX. En 1897, esta es un desarrollo bastante importante en la historia del Colegio de Guerra Naval, cuando el secretario Theodore Roosevelt vino al Colegio de Guerra y se paró en las gradas de la escuela. En esta imagen, él está caminando por la instalación después de haber dado un discurso en el que decía cómo se iba a ver el futuro en el siglo XX. Y el discurso fue muy interesante porque él lo llamó la Marina como un hacedor de paz. ¿Me entienden? Y lo que yo creo que es muy importante de Theodore Roosevelt es que él habla mucho sobre la Marina de Guerra de los Estados Unidos como el brazo derecho de las políticas de los Estados Unidos. Y cuando hablamos de hacedor de paz, obviamente está tratando habla de la idea de hacer paz con la Marina, pero había un arma que se hizo por Colt, el fabricante de armas, que era un revólver que se llamaba el Peacemaker, que es el hacedor de paz. Entonces es una referencia que está haciendo ahí, ¿no? Es un doble significado. Habla de la relación gobierno-marina, de cómo ellos están en paz y la Marina sigue los designios del gobierno, pero también cómo la Marina es un arma, ¿no?, que puede ser apuntada en cuanto se desee. Ahora un caso de estudio. ¿Unos 5 o 10 minutos? Muy bien, perfecto. Les he dado una suerte de prueba de algunas cosas muy interesantes que estaban sucediendo en el espacio, en la arena naval. Nosotros todavía seguimos haciendo algunas de esas cosas, pero no de la misma manera. En 2014-2015, en este espacio de tiempo, reconocemos que en la Primera Guerra Mundial se venía encima y empezamos a hacer la pregunta de ¿qué estamos haciendo en Newport hace 100 años? Y una de las cosas más interesantes que descubrimos es a este hombre, Leonard Sims. Y aquí tienes algunas de las cosas sobre las que Sims tenía razón. 1914, él escribe, alégrense. No hay colegio de guerra naval. Y él está hablando obviamente con los oficiales de la flota que piensan que esto es una gran pérdida de tiempo. Él básicamente está diciendo, alégrense, no es una escuela oficial, ¿no? En el sentido de, es un foro práctico donde practicantes del oficio de los marinos utilizan métodos aplicados de análisis histórico buscando estar mejor preparados para el futuro. Aquí no estamos aquí para hablar de Nelson como un gran pensador naval. Lo que estamos aquí para aprender es qué hizo Nelson, qué funcionó. ¿Me entienden? Y luego enfrentar los problemas que creo que podemos enfrentar en el futuro. Es un ensayo de 3 a 4 páginas
Creo que es una de las mejores declaraciones de lo que la Escuela de Guerra Naval va a hacer. Él habla en otro artículo también sobre el valor práctico, el carácter práctico del Colegio de Guerra Naval. Y creo que ese es uno de los puntos más importantes para nosotros, de que somos bastante prácticos. No estamos aquí para ser una universidad de Harvard para la Marina de Guerra. No estamos aquí para examinar ideas teóricas necesariamente. Estamos aquí para mirar el pasado a través de una visión, de un ojo práctico, para que nosotros podamos darle al pasado una discusión, un tópico de discusión un poco más variado. Si vamos a hablar sobre China, vamos a hablar sobre el futuro de Europa, queremos echar un vistazo a lo que están tratando de alcanzar hace 100 años y de alguna manera navegando a través del fin del imperio, y eso es algo que definitivamente puede irse si es que podemos tratar de transformarlo en algo más. ¿Se puede hacer eso con el Imperio Británico? No. ¿Me entienden? Esas eran las preguntas a comienzos del siglo XX de cómo las marinas deben actuar, operar el día de hoy. Eso es lo que decía Sims en sus escritos antes de la Primera Guerra Mundial. Sabemos que Sims era muy amigo de Sir John Rushworth Jellicoe, y durante la Primera Guerra Mundial ellos estaban muy cercanos para poder desarrollar esa relación angloamericana en la Primera Guerra. Y lo que fue interesante en mi investigación es que fue el hecho que fue un intercambio bastante saludable de ideas entre los ingleses y los estadounidenses sobre el valor de tener amigos estratégicos. Tanto que cuando Van Jett regresó de la batalla de Jutland en 1916, él envió un paquete bastante grueso de información detalladísima sobre la batalla de Jutland. Imagínense que ustedes tengan un amigo que ha estado peleando en esa batalla y les envía a ustedes en el correo sus memorias de la batalla, su bitácora, sus detalles. Entonces nosotros utilizamos esa información que nos dio la batalla de Jutland de parte de ese oficial y reconstruimos la batalla en meses después de los detalles que él nos dio en junio de 1916. La Marina de Guerra de los Estados Unidos estaba reuniendo en esfuerzos para poder describir qué sucedió durante la batalla de Jutland. Esa es una fotografía de los 1920s y lo que pueden ver en estas imágenes. Lo que ven en estas imágenes es el staff, el personal y practicantes en el Colegio de Guerra reconstruyendo la batalla de Jutland. Pueden ver ahí en la lectura, en la leyenda, problema táctico, batalla de Jutland. Esta imagen es el edificio de la Escuela de Guerra Naval. Ellos estaban reconstruyendo la batalla de Jutland en 1916 para propósitos de examinar las decisiones que fueron hechas en batalla solo hace apenas unas semanas antes. Imagínense lo rápido que fue hecho. Una de las cosas que nosotros pudimos hacer también es traer cierta relevancia de los participantes a estas cosas. Aquí pueden ver una imagen de Nicholas Jellicoe, que es un gran amigo del doctor Nathaniel Sims, y los llevamos al Colegio de Guerra Naval para que participen en la reconstrucción de la batalla de Jutland. Esto es bonito, es interesante, pero ¿por qué lo estamos haciendo? Lo estamos haciendo porque estamos tratando de hacer que el practicante promedio de la Marina, que tiene una conexión personal con este camino, cuando tenga una chance de encontrarse con gente como Nicholas Jellicoe o Nathaniel Sims, realmente mejore la experiencia educacional. Nosotros hemos colaborado en muchas cosas que se relacionan con la Primera Guerra Mundial. Nick Jellicoe nos ayudó a juntar una serie de estas publicaciones, y en cada uno de estos está conectado con una práctica, un ejercicio práctico. Por ejemplo, la batalla de Jutland es un juego de guerra que nosotros hicimos como parte del desarrollo de la currícula normal en mis clases. Una de mis primeras clases fue hablar sobre las maniobras, decisiones tomadas en la Primera Guerra Mundial. Nosotros desarrollamos la primera operación que fue llevada a cabo en los 70s. Tenemos estudiantes que planearon esto
y reconstruyeron las operaciones de recarga. Y también tenemos un programa que se llama el clásico Cardines, que es de béisbol. Pero si leen los panfletos, el béisbol fue utilizado como un mecanismo para juntar a los ingleses y a los estadounidenses, que de hecho crearon una liga de béisbol conocida como la Liga del Tío Sam. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante para el juego de guerra? Piensen, cuando nosotros hacemos béisbol, es como una suerte de juego de guerra, de alguna forma, pero también coloca a los estudiantes en la historia, que creo que ayuda bastante a desarrollar su entendimiento. También como historiador me gusta mucho aburrir a la gente con una serie de palabras. Nick Jellicoe colaboró conmigo para poder escribir este análisis tan detallado del primer juego de guerra de 1916 llamado US Navy y cómo se ganó la batalla de Jutland. Hay este debate constante de quién ganó y quién perdió la batalla de Jutland. No sé si ustedes lo recuerdan. Y mirando cómo la Marina de Guerra de los Estados Unidos miró la batalla de Jutland, hicimos el argumento de que la batalla de Jutland es la base para el análisis y la decisión en los 1920 y en los 1930. Estamos tratando de entender cómo es que los estadounidenses pensaron en estrategia y comando en la Segunda Guerra Mundial. Tenemos que mirar a lo que estaban mirando en los tiempos de los 1920 y los 1930. Y una de las cosas que nosotros descubrimos es que la batalla de Jutland se volvió una faceta importantísima junto con la batalla de Trafalgar. Y las campañas de la guerra civil fueron fundacionales para el currículum de la Escuela de Guerra Naval en esa era de los 1920 y los 1930. Entonces, estas son solo lo que yo llamo fotografías felices de Nick Jellicoe y Nathaniel Sims en los mismos lugares en donde sus abuelos estuvieron hace 100 años. Fue un privilegio para mí acompañarlos a Queenstown, donde el almirante Sims se convirtió en el primer estadounidense desde George Washington en comandar fuerzas multinacionales, que es algo muy, muy interesante a nivel histórico. Aquí vemos algunas imágenes hablando en Newport de los juegos de guerra en Jutland en un espacio como un salón de clase. Estos son los estudiantes que están pasando a través de exactamente el mismo currículum que los pensadores de la Segunda Guerra Mundial, si durante los 1920s y los 1930s estaban haciendo exactamente lo mismo que sus estudiantes estaban haciendo. Y no es necesariamente alusivo a estar nostálgico, pero más para colocar a los estudiantes de hoy, a ese 20%, en un escenario histórico donde puedan reconocer los temas trascendentes que existen en la historia y que se pueden aplicar definitivamente en una discusión contemporánea. Nosotros no aplicamos, no jugamos Battleship con grandes armas, hacemos las cosas diferentes hoy en día. El desafío de las comunicaciones que no involucran Internet, por ejemplo, es algo muy complicado. Por ejemplo, se está creando ahora entre las comunicaciones satelitales. A través de echar un vistazo a la batalla de Jutland pudimos mirar cómo fue el derrotero de nuestras decisiones de una manera completamente no clasificada, pero que puede ayudarte en la discusión, en el proceso de decisión. Alguien que no obtiene mucha atención en la historia, pero yo creo que es sumamente importante, es Holloway Frost. Y él es uno de los que escribe la historia, uno de los primeros escritores de la batalla de Jutland, no para el propósito de escribir la historia, sino para el propósito de darle a los estudiantes algo que leer, algo para que puedan leer en anticipación a la batalla de Jutland en el Colegio de Guerra Naval de una manera bastante práctica. Holloway Frost podría ser el siguiente Alfred Deminghan de la Escuela de Guerra Naval. Sin embargo, terminó yendo al Colegio del Ejército en Leavenworth, Kansas, y de hecho terminó su vida en Leavenworth. Entonces yo siempre digo que el ejército mató a quien hubiera sido nuestro siguiente líder después de Holloway Frost, el que escribió estas notas tan importantes sobre la batalla de Jutland, siendo un miembro del staff aquí en Newport. Entonces cuando uno lee a Holloway Frost en la reconstrucción de la batalla de Jutland como una pieza histórica,
Una de las precauciones que yo ofrecería es que no está escrito para hacer un libro de historia, está hecho para hacer una guía práctica para los oficiales navales que van a estudiar la batalla de Jordan. Entonces no es una historia nada más, es una historia viva. Y aquí están algunas de las cosas prácticas que puedes aplicar si estás examinando la batalla de Jordan. Uno tiene que enfatizar la importancia de lo que fue la toma de decisiones estratégicas, qué es lo que los alemanes estaban entrenados para hacer, qué es lo que los ingleses estaban entrenados para hacer. Estas son el tipo de preguntas que los estudiantes en el colegio de guerra naval tienen que hacerse cuando estudian la batalla de Jordan. Tienen que discutir también cuáles eran las tácticas aplicadas y después tenemos que decir, bueno, esas eran las tácticas utilizadas, pero ¿qué hay de las tácticas que podríamos utilizar en el futuro y las lecciones que derivamos de ellas? Estas son las cosas que uno estaría mirando si es que hace un juego de guerra práctico en el colegio de guerra naval. Y los estudiantes, por supuesto, se les dice que miren, por supuesto, las historias de estas cosas, pero también se les pide, no puede ver aquí el párrafo 3. Deberías tratar de colocarte en la posición del individuo. Entonces, te vuelves Jellicoe, ¿me entiendes? Te vuelves el almirante Scheer. Tienes que mirar su mundo, cómo existía en esa época, que creo que es una manera bastante útil para los practicantes para tratar de poder examinar los desafíos que pueden encontrar en el futuro. Colocarte en la mente de ese comandante. Entonces, he seguido y seguido hablando sobre Sims y el uso de la historia de una manera que sea verdaderamente práctica en cuanto a su rol. Pero por segunda vez voy a hacer esta parte bastante rápida. Cuando los estadounidenses llegaron a casa desde la Primera Guerra, se encontraron con este hombre llamado Julian Corbett. Y una de las innovaciones que Corbett hizo fue la sección histórica, que era una rama de la División de Inteligencia de la Marina en esa época. Y el staff, el almirante Sims, pensó que esto era una idea extraordinaria y él de hecho creó una opción histórica en el Colegio de Guerra Naval, y pueden ver ahí la manifestación de esa organización en una de las primeras historias que fue producida después de la Primera Guerra, en este libro llamado La sección de planeamiento. Y de hecho estaba compilado aquí Newport bajo el caballero del medio, Tracy Barron Kitchen, con la supervisión de Darren Knox. Lo que a mí siempre me gusta señalar es que la sección histórica, tal cual como fue creada por Sims, es de hecho una función que es igual y está funcionando en cercana colaboración con los oficiales de inteligencia naval. Podemos ver esto en la portada del libro en sí mismo. Otros estudios que son hechos, podemos ver aquí que la Escuela de Guerra está desarrollándose. Como ejemplo, por ejemplo, de estos panfletos, ellos condujeron la conducta de una campaña naval en alta mar. Este fue publicado en 1920. Así que, como pueden ver, en otras palabras, la Marina de los Estados Unidos no tenía una gran experiencia en la Primera Guerra Mundial, y eso obviamente ellos regresaron a la academia y se preguntaron qué podemos hacer para mejorar esta experiencia. Y miren, en 1920 uno tenía este panfleto producido que se llamaba la conducta de una campaña naval en alta mar. Y una de las cosas que reconocieron al mirar a otras marinas era el hecho que estaban muy cercanas al muelle, en Europa, por ejemplo, en Asia. Una de sus vulnerabilidades en Europa y Asia es que era muy difícil para las armadas de Europa y Asia utilizar como combustible petróleo, porque operaban con carbón, y eso era visto como una vulnerabilidad en los 1920s. En Estados Unidos se empezó a considerar, ¿no?, qué más vamos a poder hacer, qué más vamos a tener que hacer. Si queremos expandir nuestro poder naval, obviamente tenemos que considerar la utilización de transición en combustible. Y como pueden ver aquí, para mis amigos peruanos, está ahí el comandante William Spy, que jugaría un rol muy importante en el desarrollo de la producción de ideas en Perú sobre el derrotero de
la Marina. Cuando hablamos de la educación práctica, aquí en Newport, una de las cosas que a mí siempre me gusta señalar es que Pai y sus amigos, Ernest King y Dudley Knox, tenían la conclusión de que muchos de los almirantes en los Estados Unidos, en la Marina de los Estados Unidos, como lo pueden ver aquí, es su declaración de 1919, eran oficiales muy buenos y estaban siendo educados en preparación para el menor grado, no el más alto. Esta es una declaración que llamó mucho la atención cuando se hizo. Básicamente lo que están diciendo es que el admiral de mayor rango en la Marina de los Estados Unidos había sido educado simplemente para hacer un alférez. Esto era un comentario muy racista. Entonces, había que continuar desarrollando ideas, haciendo estudios históricos y desarrollando ideas también y aplicando las ideas en la sala de juego. Entonces, aquí tienen esta foto con la que inicié mi presentación. Esta es la sala de juegos en Pringle Hall, que fue construida en 1930. El admiral Sims estuvo aquí en Newport, incluso después de que se jubiló. Trajo a un amigo suyo a Newport. Jellicoe vino también a Newport y miembros de la Marina alemana también. Cuando ellos venían, hablaban sobre sus decisiones, sus procesos de toma de decisiones con el personal y los estudiantes que estaban reconstruyendo la batalla de Jutlandia. Entonces, cuando la reconstruimos, cuando sucedió la batalla en 1216, nosotros estábamos haciendo lo mismo en los años 20 y en los años 30, y creo entonces que es bastante útil como ejemplo. Aquí tenemos también una imagen sobre un documento, un análisis sobre la batalla de Jutlandia. Cuando estamos tratando de desarrollar estos procesos de decisión en diferentes batallas, yo siempre digo que tenemos que empezar con dónde desarrollaba sus ideas Nimitz. Él hacía todas estas cosas, desarrollaba todas estas tesis, digamos, que se basaban en la batalla de Jutlandia o de Jutland. La idea de estudiar la historia con el propósito práctico de hacer juegos de guerra se convirtió en un esfuerzo que la escuela superior trató de exportar. Y uno de los casos que estoy escribiendo actualmente es que hay diferentes campus satélites que fueron establecidos en Virginia, en San Diego, en California también. Entonces, este fue un experimento. Básicamente, aquí tenemos una imagen de la escuela en San Diego, California, y pueden ver que en la imagen el presidente de la escuela, hay una flecha que lo apunta. Ese es Dudley Knox y él está trabajando con el admiral Sims para exportar esta metodología de infundir la historia y luego hacer experimentos prácticos con juegos de guerra en una situación de simulación. Este esfuerzo para desarrollar escuelas superiores de guerra se manifiesta, por supuesto, en la relación que tenemos con la Marina peruana. Entonces, el admiral Pai era capitán, vino aquí al Perú y lo que hizo fue traer los métodos y las ideas de la Escuela Superior de Guerra y ya creo que lo mencioné antes, ¿no? La historia es una manera desclasificada de intercambiar ideas y eso es exactamente lo que estaban haciendo cuando estaban desarrollando esas alianzas estratégicas en 1920 y en 1930 con el Perú. Nosotros podemos hablar de Nelson y eso no es un secreto. No tenemos que hablar de los japoneses, podemos hablar de Nelson, ¿no? Y es la misma estrategia. Vamos a encontrar los mismos
problemas estratégicos también. Entonces, ciertamente hay individuos que están interesados en este tema. Yo he escrito recientemente sobre este caso, cómo terminó trabajando este señor en la Marina peruana. Otra persona que vino a trabajar aquí fue Alan McCann, que vino para ayudar en el desarrollo de submarinos. Aquí Alan McCann fue el comandante de la 10ª flotilla en la Segunda Guerra Mundial y también trabajó en operaciones submarinas a nivel global, hundiendo submarines japoneses. Así que hay bastante historia aquí. Voy a terminar rápidamente con el pensador de 5 estrellas que pienso yo que es el producto o el resultado de un trabajo naval bastante conciso. El nivel de estudios históricos que un oficial de la Marina tiene que poder hacer cuando se gradúa de Newport. Aquí pueden ver a Ernest King trabajando en el pueblo y se está yendo a la biblioteca de Newport a buscar un libro seguramente. Pero miren qué libros estaba leyendo. Obviamente estaba leyendo Mahan y también estaba recibiendo una dosis muy fuerte de Julian Corbett, de Winston Churchill también. Corbett, nuevamente tenemos los estudios de la batalla de Jutlandia. Todos estos son libros que Ernest King, el comandante 5 estrellas de la Segunda Guerra Mundial, leía cuando estaba en Newport. Y por supuesto, durante su experiencia también está viendo el uso de activos como navíos, por ejemplo, destructores, submarinos, junto con poder aéreo. Y están utilizando los estudios de casos históricos como Trafalgar y Jutlandia para desarrollar esas tácticas técnicas que luego van a ser utilizadas en el campo de batalla de la Segunda Guerra Mundial. Voy a terminar rápidamente. Como pueden ver, aquí puedo seguir por horas y horas. Sí, David, ¿me puedes escuchar? Tengo que terminar. Bueno, aquí tenemos el moto del admiral Sims, la regla de oro en cualquier situación, permanecer honestos. Muchísimas gracias, David. Gracias por tu presentación. Entonces tenemos 20 minutos para las preguntas. Las preguntas pueden venir del público aquí también tengo preguntas de las personas que están haciendo las preguntas en online. Y bueno, creo que esto realmente pone a prueba mi habilidad de hacer multitasking, ¿no? Porque tengo que hacer multitasking aquí para escuchar las preguntas, responderlas, escuchar la interpretación de las preguntas. La primera pregunta que yo quería hacerte a ti, primero que nada, Jorit, es: tú has presentado el juego hoy día, pero si entendí correctamente, este juego todavía se utiliza, todavía se juega. ¿Cómo se hace? ¿Ha sido adaptado? Es decir, ¿cómo es que está siendo usado este juego, básicamente? Bueno, gracias por esta pregunta. Realmente, ¿cómo se usa este juego? Nosotros utilizamos escenarios del siglo XIX. La razón es bastante simple. El juego no trata de enseñarle a los participantes cómo liderar información, cómo dar órdenes o lo que sea, ¿no? Porque esto es algo de lo que los participantes tienen que ser capaces de hacer. Hay que exponerlos a las dificultades de la toma de decisiones militares. Este es el propósito. Y a las situaciones de estrés, cuando no se tiene toda la información disponible, toda la información que queremos tener, y
básicamente se expone a los participantes al qué decisión tomar, ¿no? Que invariablemente va a suceder en cualquier operación militar. En la guerra todo es simple, pero lo más simple es lo más difícil, porque la fricción básicamente es algo que gobierna sobre todo lo demás, ¿no? Entonces, Kriegspiel es una herramienta para exponer a los participantes a estas situaciones. Utilizando escenarios del siglo XIX, podemos desconectarnos, digamos, o desconectar a los participantes de sus habilidades centrales. Cuando ellos fracasan, digamos, no van a tener la impresión de que han fracasado, que han fallado porque no son capaces de comandar o lo que sea, sino que han fracasado porque el proceso de toma de decisiones ha hecho que las cosas salgan de esta manera, ¿no? Por eso es que utilizamos estos escenarios del siglo XIX. ¿Y por qué es útil hacer esto? Como dije, todo esto trata de toma de decisiones, del proceso de toma de decisiones. Por supuesto, podemos hacer esto con escenarios contemporáneos también. Kriegspiel básicamente es una técnica para dirigir juegos de guerra, pero luego nos encontramos con muchos problemas, ¿no? Sobre cómo hacemos o cómo nos desarrollamos en el combate, etc. Entonces, perdona mi pregunta ingenua, por favor tenga en consideración que este es un mundo totalmente nuevo para mí. Yo entiendo que incluso cuando se juegan los juegos de la actualidad, siempre va a haber un perdedor y un ganador, ¿no? Entonces, ¿en qué es diferente este juego de estos otros juegos? Bueno, el problema principal es que Kriegspiel es un ejercicio de staff. Tenemos dos equipos que básicamente están compitiendo entre sí. Y digamos que si jugamos un juego de mesa, probablemente, dependiendo cómo esté diseñado el juego de mesa, siempre vamos a tener este efecto de que alguien que lo ha jugado por 10, 12, 15 veces tiene más conocimiento del juego, ¿no? Tiene más ventajas sobre el juego. Y por otro lado, tenemos estamos en esta posición en donde no estoy muy interesado en el juego o no conozco muy bien el juego y por eso fracaso. Kriegspiel es un juego de equipo. Falla el equipo porque en la toma de decisiones o el proceso de toma de decisiones ha ido hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, ¿no? Entonces, este es el propósito, digamos, del juego. Es como reaccionamos ante los efectos adversos. O sea, sacas a todos de su zona de confort y los colocas en un ambiente completamente nuevo, en una situación completamente nueva, en donde todos empiezan de cero. De cierta manera sí, y esto lo reflejan los escenarios que nosotros trabajamos normalmente. Hay muchos juegos de mesa que están diseñados de tal manera que ambos lados tienen una buena posibilidad de éxito. Los juegos de Kriegspiel que nosotros hacemos muchas veces son bien desequilibrados, ¿no? Digamos, hay un lado que tiene ciertos objetivos que son difíciles de conseguir y el otro lado tiene, por ejemplo, muchos más activos de los que necesita. Entonces, caemos en situaciones que son incómodas y tenemos que lidiar con ellas simplemente. Tenemos que continuar decidiendo cuál es el mejor curso de acción. Mi plan sigue siendo válido. Las cosas que han sucedido hasta ahora realmente representan un cambio fundamental en la situación o la situación todavía se está desarrollando de la manera que esperamos que se desarrolle. Todas estas son las cosas que importan en el Kriegspiel. Gracias, Jorit. No sé si hay alguna pregunta del público. Tenemos una aquí en la parte de atrás. Buenos días. Mi nombre es Giancarlo Bernardo y tengo una pregunta para el doctor Conan. Buenos días. ¿Cómo se integran las últimas tecnologías en el desarrollo de los juegos de guerra? No está funcionando bien ese micrófono.
Escuché muy baja la pregunta. La pregunta era cómo es que las tecnologías están siendo integradas en los juegos de guerra navales en la Escuela Superior de Guerra. Sí, esa es una gran pregunta. Esta es una discusión abierta que tenemos actualmente. Hay un esfuerzo para automatizar muchos de los procesos utilizando tecnología, la tecnología para hacer para crear, digamos, las funciones del juego. Entonces, es decir, consultarle a una computadora cuáles podrían ser los resultados. Pero eso no es solo lo único que se hace. Esto se ha estado tratando de automatizar desde los años 60 en realidad. Pero al final, tirar un dado y dejar que el dado determine cuáles son tus posibilidades, las posibilidades o la suerte es algo que no se puede anticipar, como todos sabemos. Los dados de repente siguen siendo la manera más precisa de replicar esta confusión que hay en la guerra, ¿no? Esta niebla de guerra, y esto es lo que hace que los tomadores de decisiones se pongan las pilas, digamos, ¿no? Hay una tendencia en la sociedad en donde todos quieren leer en tablets o quieren leer en la internet y dicen que no necesitamos ya los libros físicos, pero al final siempre regresamos y nos damos cuenta de que las maneras antiguas, digamos, de hacer las cosas, tirar un par de dados en un juego de mesa o coger un libro de un estante, son la mejor manera de hacer las cosas, de hacer negocios. No solamente es una manera de autoeducarnos, sino de hacer una experimentación práctica. Pero para responder tu pregunta, hay discusiones continuas actualmente sobre cómo se pueden traer los juegos de guerra al siglo XXI, pero mi respuesta es cuando no estuvieron los juegos de guerra en el siglo XXI, ¿no? Siempre se va a aplicar el método, no la respuesta, pero un método para analizar los problemas de estrategia, comando y tácticas, ¿no? Si puedo, quisiera decir un par de cosas para reforzar lo que dije antes en mi presentación y lo que dijo mi colega también. Esta es una discusión importante para todos nosotros en cuanto a que vemos el uso aplicado de la historia. Yo he estado llamando a la historia una función de inteligencia. No solamente es una discusión de qué cosa pasó en el pasado, sino que es un análisis práctico, un análisis de inteligencia. Cuando hablamos de la historia, ¿no? Un análisis de qué cosa harían otras personas en tal o cual circunstancia. Cuando vemos el valor funcional del estudiar historia, los aspectos prácticos, encontramos valor en estudiar el pasado. Y también está desclasificado, ya lo he dicho un par de veces, ¿no? Cuando nosotros hablamos sobre satélites y nuevas tendencias de tecnología, tendemos a entrar a la parte clasificada de la discusión, digamos, ¿no? Que siempre es muy difícil. Pero con la historia yo puedo hablar sobre variables de tecnología y desarrollo de comunicaciones wireless, por ejemplo, la transición de carbón a petróleo, el diseño de diferentes plataformas hace 100 años, ¿no? Entonces, los problemas que trataban de resolver hace 100 años esencialmente son los mismos problemas que estamos tratando de resolver hoy en día. Entonces, la historia y las discusiones prácticas son importantes en el contexto del siglo XXI. También es una manera de desarrollar un método de pensar en las cosas, ¿no? Estudiar el pasado y luego examinar escenarios potenciales de batallas como Trafalgar o Jutlandia. Eso nos permite desarrollar una manera de pensar en los desafíos, una manera que de repente no esté considerada en nuestro mundo inalámbrico de hoy en día, ¿no? Entonces tenemos nuestra habilidad, nuestra propia habilidad de desarrollar nuestras ideas. Otra cosa que quisiera decir es que los juegos de guerra, especialmente con los escenarios históricos, son una manera para que las marinas puedan acercarse a un público más amplio, educar a los contribuyentes, por ejemplo, sobre qué cosa es lo que hace la marina de guerra, tanto en tiempos de paz como en tiempos de guerra, ¿no? Este es un componente importante, esto es algo que los
juegos de guerra pueden hacer. Por ejemplo, con la batalla de Jutlandia hemos hecho muchos juegos públicos, juegos de guerra para que el público pueda participar. Los chicos se divierten jugando los juegos de guerra, pero también aprenden algo sobre la Marina, ¿no? Y tal vez uno de esos chicos se una a la Marina en el futuro. Entonces se puede utilizar de esa manera también. Gracias. Gracias, David. ¿Hay alguna otra pregunta? Hay una aquí y otra en la parte de atrás. Y esas son las últimas dos que podemos tomar desafortunadamente. Good morning. Good morning. My name is Colonel Guillermo Ortiz of the Army War College. My question is, ¿están empleando software de computarizado o empleo de la simulación constructiva en la recreación de batallas ya del siglo pasado? Esta sería la orientación de la pregunta. Está orientada a saber si los software están siendo contemplados para el entrenamiento en la toma de decisiones en la Escuela de Guerra Naval de los Estados Unidos. Muchas gracias. So David, this was another question for you, slightly similar to the previous one in terms of wondering if software and simulation are being used for the simulations of history. Para la simulación de batallas históricas. La respuesta a esa pregunta es sí. Están siendo utilizadas tecnologías automatizadas, no solamente para desarrollar juegos de guerra, sino también, y esto es una discusión bastante actual, como mencioné antes. Normalmente utilizamos dados o cartas también para simular, ¿no?, algún evento anticipable y ver cuál sería el resultado. Ha habido esfuerzos para automatizar este proceso. Se ha puesto mucha energía en este trabajo desde los años 60, en realidad, para construir un edificio, incluso en los años 60, para poder hacer adjudicación de juegos de guerra computarizados. Pero al final, yo creo que muchos de nosotros descubrimos que es mejor simplemente utilizar dados y cartas, como se hacía antiguamente, en lugar de utilizar computadoras, porque las computadoras se meten en el camino, digamos, se interponen en las conversaciones, en las discusiones que estamos tratando de tener. No sé si eso tiene sentido, pero hay un valor, hay un cierto valor que yo le atribuyo a interactuar con los dados, por ejemplo. No se puede interactuar necesariamente con una computadora. Y cuando se interactúa es como mi hija de 10 años, cuando ella está con su tablet delante, ¿no? Se queda totalmente hipnotizada con la computadora. En cambio, con los dados, uno tira los dados y los dados toman la decisión por ustedes y están ahí. Gracias, David. Creo que hemos tenido conversaciones similares anoche, ¿no? Y también vi un juego de dados muy animado anoche. Había una última pregunta aquí, si es que podemos acercar el micrófono. Ok. Buenos días, mi nombre es Teniente Cristian Rodríguez. Yo trabajo para la aviación de la Marina como piloto de helicóptero. Marina de aviación, perdón. Y quería agradecerles por estar aquí compartiendo su experiencia. For the both expositors. The first one is based on the new technologies and tools like data analytics and AI. Can we find any information to how impact the creator of the de los juegos de guerra en el mundo real? ¿Cómo reducir, digamos, las pérdidas? Y la segunda pregunta se basa en las nuevas tecnologías y cómo se está desarrollando la guerra entre Rusia y Ucrania, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es que los
juegos pueden cambiar con estas tecnologías, como drones. Nosotros podemos ver que con solo un dron los ucranianos pueden destruir un buque bastante grande. Gracias por esa pregunta. Jorit, si tú quieres empezar a responder la pregunta. No tienes que hacerlo, pero yo creo que esa pregunta está más dirigida a David. Entonces, antes de darte el micrófono, David, quería darle la oportunidad a la otra persona que estaba aquí adelante levantando su mano para hacer la pregunta, y de esta manera puedes responder las dos preguntas a la vez. Esto te da tiempo de pensar en tu respuesta. Buenos días, Teniente Marco Mujica. Mi pregunta es sobre si usted conoce el Orange Plan, cómo la estrategia de los Estados Unidos derrotó a los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial y las implicaciones de los kamikazes durante esta guerra también. David, ¿quieres empezar con la primera, respondiendo a la primera pregunta y luego esta? Bueno, le voy a decir a Jorit que diga algo también, pero voy a responder la primera pregunta. Pueden simular nuevos desarrollos y nuevas tecnologías en un escenario de juegos. Por ejemplo, pueden tomar, por ejemplo, la batalla de Trafalgar o la batalla de Jutlandia e insertar un dron en ese escenario y de esta manera examinar qué cosa podrían hacer de manera completamente no clasificada. Y la idea de simular nuevos desarrollos y tecnologías no está necesariamente unido a una computadora. Esto se puede hacer en cualquier escenario y pueden examinar las implicaciones de cualquier escenario sin tener que meterse a niveles clasificados de conversación. Las conversaciones clasificadas normalmente van a ser más enfocadas a lo tecnológico, ¿no? A diferencia de enfocarse en los factores o el factor humano impredecible. Ese es el factor que les debe preocupar. El factor humano, no el factor tecnológico. ¿Qué cosa podría hacer el enemigo? Y dado un cierto escenario, ¿no? Por ejemplo, que aparece un dron, ¿qué cosa podría hacer el enemigo en respuesta a ese nuevo desarrollo? Eso es lo que hay que tratar de desarrollar. La dimensión humana, digamos, hay que desarrollar su pensamiento, sus ideas, cómo reaccionar a nuevos desafíos que no habían considerado. Para esto sirve el experimento del juego y no necesitan una computadora para hacerlo. Lo pueden hacer con un par de cervezas, conversando, ¿no? Utilizando fichas de repente, muñequitos para poder hacer, lo pueden hacer en un pub el juego, ¿no? O sea, los temas tecnológicos siempre van a ser una variable, sí, pero la constante va a ser la dimensión humana y eso es lo que ustedes tratan de lograr, van a tratar de lograr con este juego. Ok, espero que haya respondido su pregunta. Luego, la segunda pregunta, el Play Orange, la respuesta fácil. El nuestro era un plan de guerra en donde, con el propósito de examinar la geografía y los órdenes de batalla, digamos, las órdenes de batalla para las fuerzas imperiales japonesas después del periodo de restauración Meiji. Sin embargo, no ejecutamos este plan Orange en la Segunda Guerra Mundial. Nunca fue ejecutado este plan. Fue la base, digamos, para conversaciones estratégicas sobre los japoneses. Pero habían otros planes de guerra, como el plan de guerra rojo, el plan de guerra negro, que era Alemania, luego el plan verde. Teníamos todos estos planes y todos estos son planes del Ministerio de Guerra, de los ministerios de guerra. Y estos son planes del ejército, ¿no? Entonces,
la Escuela Superior del Ejército estaba muy involucrada en desarrollar estos planes de colores. Tengo el libro por aquí en alguno de los estantes. Hay un buen libro escrito por un autor que se apellida Go y estoy tratando de buscarlo, pero voy a mandárselos. Y él hace un buen trabajo a la hora de explicar de que este plan naranja, este plan orange, no es una buena conversación que queremos tener si queremos saber qué cosa hicimos en la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué cosa hicimos después de 1937 en la guerra? Tomamos todos los planes de guerra, rojo, naranja, negro, azul, etcétera, y examinamos las diferentes capacidades de los ejércitos extranjeros. Y a partir de 1937 hasta 1941, la Marina de los Estados Unidos desarrolló una serie de planes que se llamaron el Plan Arcoíris, el Rainbow Plan. Entonces teníamos Rainbow 1 a Rainbow 5, que eran planes navales globales, no solamente concentrados en un solo país. El Plan Naranja era solo para Japón. Desde 1937 hasta el 41, la Marina de los Estados Unidos desarrolló planes globales en esta serie de planes arcoíris. Y el plan que se ejecutó en la Segunda Guerra Mundial fue el plan de guerra número 46, conocido como Rainbow 5. Entonces, la Marina de los Estados Unidos nunca ejecutó el plan naranja. Ese es un rumor que hay en la historia. El Rainbow 5 fue el que se hizo en la Segunda Guerra Mundial. Y la gran pregunta o el gran tema de este plan era la prioridad de Europa, ¿no? Esa conversación era sobre si concentrarnos en las operaciones en Europa primero o hacer las operaciones en el Pacífico primero, ¿no? Este fue un debate continuo entre los británicos y los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, pero personas como Stalin y Chiang Kai-shek también fueron parte de esas discusiones. Entonces, es historia bastante complicada. El plan de guerra naranja o orange es una conversación complicada y lo voy a dejar ahí. Gracias, David. Estamos llegando al cierre de esta sesión, así que, Jorit, te voy a dar la oportunidad de decir unas palabritas antes de cerrar este panel. Sí, yo, algo que se me acaba de ocurrir, digamos, y que tiene mucho que ver con lo que David ha dicho, es que yo creo que hay una importancia muy importante entre la simulación y los juegos de guerra, porque los juegos de guerra, lo que hagamos en el juego, siempre el juego va a tratar sobre decisiones y cómo las decisiones humanas son puestas en práctica. La simulación y, en extensión, la computadora pueden ser una gran ayuda, digamos, en este proceso, pero no pueden reemplazar el proceso. Entonces, si nosotros, digamos, incluimos computadoras o inteligencia artificial al juego, esto es una herramienta adicional nada más para hacer un juego de guerra que yo puedo hacer sin la ayuda de la inteligencia artificial o de la computadora. El elemento clave del juego es que los participantes tienen que tomar decisiones. Tenemos que ponerlos en la posición de tomar decisiones. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por las preguntas. Ha habido preguntas muy interesantes de parte del público. Le voy a ceder el micro a nuestra persona de logística. We have finished the first session of this symposium. We would like to invite you all to a 30-minute break outside the auditorium.